Esta noche, quiero que imagines algo conmigo. Camina conmigo por una calle cualquiera de Madrid en el invierno de 1931. La niebla se enreda entre faroles amarillentos, el frío cala en los huesos y los cafés hierven de tertulias agitadas. Casi puedes sentir el murmullo de la gente hablando a media voz, como si las palabras pudieran estallar en el aire. España acaba de proclamar la Segunda República, y en cada esquina se percibe la mezcla extraña de esperanza y de miedo. El catalizador de esta tensión fue la caída de la monarquía de Alfonso III y el nacimiento de un nuevo régimen. El júbilo inicial pronto se vio acompañado por preguntas sin respuesta. ¿Podría la República traer justicia social? ¿Sería capaz de domar los demonios antiguos de un país dividido por tierras, creencias y desigualdades? Explora las consecuencias inmediatas. En las ciudades, los balcones se llenaron de banderas tricolores, los periódicos celebraban la llegada de la modernidad, y miles soñaban con una España distinta. Pero al mismo tiempo, en los pueblos más aislados, muchos campesinos apenas entendían qué significaba todo aquello, salvo que quizás sus vidas seguirían marcadas por el hambre y la dependencia de los terratenientes. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Castilla, tras proclamarse la República, los vecinos improvisaron orquestas con cacerolas y guitarras para celebrarlo, mientras que el cura del lugar permanecía encerrado en la sacristía, temiendo lo peor. Esa dualidad entre júbilo y temor refleja con crudeza la España que se abría ante sí. Los historiadores aún debaten si la República nació condenada por las tensiones heredadas o si pudo haber prosperado de no mediar la violencia posterior. Solo podemos especular hasta qué punto el país estaba preparado para cambios tan profundos en tan poco tiempo. Para el ciudadano común, la vida se convirtió en un péndulo. Un maestro rural veía en las nuevas escuelas la promesa de alfabetizar a niños y niñas por igual. Un jornalero esperaba una reforma agraria que nunca llegaba lo bastante rápido. Una mujer en Barcelona soñaba con votar y participar en política por primera vez, mientras en su barrio algunos la llamaban loca por ello. Visualiza la escena en un café madrileño. En una mesa, un grupo de jóvenes discute apasionadamente sobre reformas y futuro. En otra, viejos militares mascullan que España se desmorona. Entre ambos, los camareros sirven café con gesto cansado, ajenos y a la vez conscientes de que la historia se cocina a su alrededor. La adaptación a este nuevo régimen fue desigual. La República abrió horizontes de modernidad, voto femenino, reformas educativas, proyectos de redistribución de tierras. Pero esos mismos horizontes despertaron miedos en quienes veían sus privilegios amenazados. Y así, la promesa de un país renovado se convirtió en terreno fértil para la confrontación. El puente reflexivo nos lleva a reconocer que España, en esos primeros años 30, era como una cuerda tensa. Cada reforma tiraba de un lado, cada resistencia del otro. Y como toda cuerda demasiado forzada, el riesgo de ruptura estaba ya presente, invisible pero inevitable. Ahora, baja la intensidad de las luces, busca un sonido que te acompañe y naveguemos juntos hacia el pasado. Porque lo que estaba en juego no era solo política, era el pan en la mesa, la dignidad en el campo, el futuro de millones de vidas. Imagina que estás de pie en un campo de Castilla en el verano de 1932. El sol cae implacable sobre trigales interminables y el aire vibra con el canto de las cigarras. A lo lejos ves jornaleros encorvados, sus camisas empapadas de sudor segando sin descanso. Casi puedes sentir la tierra seca en tus manos y el peso del cansancio que dobla las espaldas. España, en ese tiempo, era sobre todo rural, y la tierra marcaba el ritmo de la vida y la desigualdad. El catalizador aquí fue la cuestión agraria, un problema antiguo y profundo.
En grandes regiones del sur, como Andalucía y Extremadura, enormes latifundios pertenecían a pocas familias, mientras miles de campesinos vivían en la miseria, trabajando de sol a sol por un jornal escaso. La República había prometido reforma agraria, repartir tierras, abrir cooperativas, dar dignidad al campo. Pero la lentitud de las medidas encendió la frustración. Explora las consecuencias inmediatas. En muchos pueblos, los jornaleros organizaron huelgas y ocupaciones de tierras, reclamando lo que consideraban justo. Los terratenientes respondieron con guardias armados y el Estado con represión en ocasiones sangrienta. El campo se convirtió en escenario de una guerra silenciosa antes de la guerra abierta. Pan contra privilegio, hambre contra abundancia. Un detalle poco conocido. En 1933, en Casas Viejas, un pequeño pueblo gaditano, un grupo de campesinos anarquistas, proclamó su propio comunismo libertario, izando una bandera negra sobre el ayuntamiento. El levantamiento fue sofocado brutalmente por la guardia de asalto, dejando decenas de muertos. Ese suceso, casi olvidado en los manuales escolares, marcó un antes y un después. Mostró la distancia abismal entre las promesas republicanas y la realidad campesina. Los historiadores aún debaten si la reforma agraria fracasó por falta de tiempo, por resistencia de las élites o por la impaciencia de los trabajadores. Solo podemos especular si un reparto más rápido y eficaz hubiera evitado el estallido posterior, o si el conflicto estaba ya sembrado desde hacía siglos. Para el ciudadano común del campo, la vida seguía marcada por el azar del jornal. Un día con trabajo significaba pan, un día sin él, hambre. Muchos niños iban descalzos a la escuela, si es que había escuela. Las mujeres, además de trabajar en el campo, sostenían hogares donde la escasez era rutina. En ese contexto, las palabras reforma agraria eran más que política. Eran la diferencia entre sobrevivir o no. Visualiza una escena. En una plaza de pueblo, al caer la tarde, un grupo de campesinos escucha a un orador anarquista que promete tierras libres para todos. Los rostros se iluminan por un instante con esperanza, aunque saben que al día siguiente volverán a los surcos del amo. Esa chispa de ilusión, una y otra vez frustrada, encendía brasas que el viento de la historia acabaría avivando. La adaptación del campo español a las reformas fue mínima y contradictoria. Allí donde se aplicaron, las tierras distribuidas eran a menudo pobres, de escaso rendimiento. Allí donde no llegaron, la rabia creció. La tierra, fuente de vida, se convirtió en fuente de conflicto y el hambre en catalizador de un odio que no olvidaba. El puente reflexivo nos lleva a la ciudad. Porque si en el campo la injusticia era la tierra, en los barrios obreros lo era la fábrica. Y las chimeneas industriales serían pronto tan conflictivas como los trigales interminables. Imagina que caminas por una calle obrera de Barcelona en 1933. El aire huele a humo de carbón, a aceite de máquinas y a sudor. Las chimeneas escupen columnas negras hacia un cielo grisáceo, mientras hombres y mujeres salen de las fábricas con la ropa manchada, las manos curtidas y la mirada cansada. Casi puedes escuchar el traqueteo de los telares, el chirrido metálico de las imprentas y las voces de quienes discuten sobre salarios y dignidad en cada esquina. El catalizador aquí fue la industrialización desigual de España. En Cataluña, el País Vasco y algunas ciudades, la vida giraba en torno a fábricas textiles, metalúrgicas y mineras. Allí, la clase obrera había crecido, consciente de su fuerza y de sus carencias. En contraste, otras regiones seguían sumidas en el campo. Esa disparidad económica y social alimentaba tensiones profundas. Explora las consecuencias. Los obreros comenzaron a organizarse en sindicatos poderosos. La CNT anarquista, la UGTT socialista. Huelgas generales, encierros, manifestaciones.
la calle se convirtió en escenario de batalla. A menudo, la policía y la Guardia Civil respondían con dureza, y las barricadas improvisadas se levantaban como símbolos de resistencia. En cada choque se acumulaba una memoria de violencia y desconfianza. Un detalle poco conocido. En 1934, en Asturias, los mineros no solo declararon una huelga general revolucionaria, sino que llegaron a formar comités obreros que gestionaban pueblos enteros durante 2 semanas. Tenían su propia moneda provisional, hecha con papel y sellos improvisados. Fue una pequeña república obrera que, aunque efímera, mostró hasta dónde podía llegar la imaginación de quienes se sabían dueños por un instante de su destino. Los historiadores aún debaten si estos movimientos obreros fueron una respuesta inevitable a la miseria o una revolución prematura que debilitó a la República. Solo podemos especular si una negociación más hábil entre Estado y sindicatos habría evitado que las tensiones escalaran hacia la violencia generalizada. Para el ciudadano común, la vida en los barrios obreros estaba marcada por jornadas interminables y viviendas hacinadas. Una madre hilandera volvía a casa con los brazos doloridos y aún debía cocinar para su familia. Un joven tipógrafo soñaba con imprimir panfletos que cambiaran el mundo. Un niño jugaba en la calle entre ladrillos y humo, aprendiendo desde pequeño que la fábrica era destino casi inevitable. Visualiza una escena. Una noche, las farolas apenas iluminan las calles de un barrio de Sabadell. Los obreros, agotados pero decididos, arrastran muebles y carros para levantar una barricada. Al otro lado, la Guardia Civil avanza con fusiles. El silencio tenso dura apenas segundos antes de romperse en gritos y disparos. Ese instante resume la España de entonces. Un país donde las fábricas eran tan campo de batalla como los trigales. La adaptación a este clima de conflicto fue parcial. Algunos empresarios intentaron mejorar condiciones, temiendo perderlo todo en una huelga. Otros respondieron con cerrojos y pistolas. La República, atrapada entre expectativas obreras y miedos patronales, rara vez lograba un equilibrio. Y así, las ciudades se convirtieron en calderas de descontento, listas para desbordarse. El puente reflexivo nos lleva a otro terreno de tensión: la religión. Porque mientras fábricas y campos ardían de luchas sociales, las iglesias se convirtieron en escenarios simbólicos de un conflicto aún más hondo: fe contra laicismo, tradición contra modernidad. Imagina que entras en una iglesia castellana un domingo de 1932. El incienso flota en el aire, las velas titilan sobre altares dorados y el murmullo de rezos llena la nave. Casi puedes sentir la mezcla de devoción y rutina en los rostros de ancianas arrodilladas, de niños que bostezan entre los bancos y de hombres que miran con recelo a los carteles políticos pegados en las paredes exteriores. Porque la iglesia, que durante siglos había sido un espacio incontestable, estaba ahora en el centro de un debate encendido. El catalizador fue el choque entre la tradición católica y las reformas laicas de la Segunda República. La Constitución de 1931 proclamaba la separación entre Iglesia y Estado, limitaba la enseñanza religiosa en las escuelas y restringía la influencia clerical en la política. Para unos, era un paso hacia la modernidad y la libertad. Para otros, un ataque frontal a la esencia misma de España. Explora las consecuencias. La vida cotidiana se impregnó de tensiones. Escuelas laicas sustituyeron a colegios religiosos. Conventos fueron expropiados y en algunas ciudades ardieron iglesias en oleadas de violencia anticlerical. Al mismo tiempo, procesiones y misas se convirtieron en actos de resistencia simbólica, con fieles que afirmaban su identidad frente a un Estado que percibían hostil. Un detalle poco conocido. En ciertos pueblos pequeños, los niños que acudían a las nuevas escuelas laicas recibían cuadernos con ilustraciones de héroes republicanos
en lugar de estampas de santos. Ese simple gesto pedagógico, casi invisible en los manuales de historia, representaba una auténtica revolución cultural que marcó a toda una generación. Los historiadores aún debaten si la política anticlerical fue demasiado rápida y radical, o si simplemente resultaba inevitable tras siglos de hegemonía religiosa. ¿Fue la República víctima de su propio idealismo? ¿O era imposible conciliar modernidad y tradición en un país tan dividido? Solo podemos especular cuánto de la violencia posterior se incubó en estos años de confrontación espiritual. Para el ciudadano común, la cuestión religiosa atravesaba la intimidad. Una mujer que había rezado toda su vida al rosario veía con desconcierto que sus nietos aprendían himnos republicanos en la escuela. Un sacerdote joven intentaba mantener abierta su parroquia con pocos fieles, mientras se debatía entre obedecer a la jerarquía o adaptarse a los nuevos tiempos. Un obrero ateo encontraba en el anticlericalismo una forma de rebeldía contra un orden que sentía opresor. Visualiza una escena. En un pequeño pueblo aragonés, el 15 de agosto, Día de la Virgen, los vecinos intentan organizar la procesión como cada año. Pero ahora, la Guardia Civil vigila, y algunos jóvenes republicanos gritan consignas desde la plaza. La procesión avanza, pero entre cánticos y abucheos, la fiesta se convierte en campo de batalla simbólico. La adaptación de la sociedad española a esta nueva relación con la Iglesia fue desigual. En algunas ciudades, el laicismo se vivió como liberación, en muchas aldeas, como agresión. La religión, en lugar de unir, se convirtió en otra línea de fractura que sumaba tensión a un país ya desgarrado por tierras y fábricas. El puente reflexivo nos lleva al poder de las palabras, porque si la tierra, las fábricas y las iglesias eran escenarios de conflicto, el lenguaje político se transformó en arma, y los discursos se volvieron pólvora en papel y en voz. Imagina que hojeas un periódico en un café madrileño en 1934. El olor a tinta fresca se mezcla con el aroma amargo del café, y las páginas crujen entre tus dedos. Los titulares gritan más que informan. Revolución, traición, España en peligro. Casi puedes sentir cómo cada palabra, impresa en tipografías contundentes, se convierte en proyectil lanzado contra el adversario. El catalizador aquí fue la radicalización del discurso político. Los periódicos, las radios, los mítines y hasta las conversaciones cotidianas se cargaron de un lenguaje incendiario. La República no solo se discutía con leyes o votos, sino con insultos, amenazas y exageraciones que alimentaban un clima irrespirable. Explora las consecuencias. La prensa se convirtió en trinchera. Cada cabecera representaba un bando, y los lectores elegían no tanto información como identidad. En el Parlamento, los diputados se gritaban como enemigos irreconciliables. En las calles, los mítines reunían multitudes que respondían con vítores o pedradas. El lenguaje dejó de tender puentes y pasó a cavar fosos. Un detalle poco conocido. Algunos cafés de Madrid y Valencia ofrecían lecturas colectivas de periódicos, donde un camarero o un cliente con buena voz leía en voz alta los editoriales. Aquellos improvisados altavoces convertían el café en plaza pública, amplificando aún más las palabras que dividían al país. Los historiadores aún debaten si el lenguaje violento fue causa directa de la guerra o solo reflejo de tensiones más profundas. ¿Las palabras encendieron la chispa o simplemente anunciaban un incendio ya inevitable? Solo podemos especular sobre cuánto daño hicieron los discursos al cerrar cualquier espacio de diálogo. Para el ciudadano común, esta guerra de palabras se colaba en su vida diaria. Un obrero llevaba en el bolsillo panfletos sindicales. Un comerciante colgaba en su tienda un retrato de un líder político. Una maestra debía elegir si enseñar a sus alumnos himnos republicanos o permitir que rezaran antes de clase.
Cada gesto cotidiano se cargaba de significado político. Visualiza una escena. En un mitin de la CNT en Barcelona, un orador agita el puño y promete la revolución social definitiva. La multitud responde con gritos de entusiasmo. Al mismo tiempo, en un mitin conservador en Burgos, otro líder alerta de que España será devorada por el caos si no se impone el orden. Dos discursos, dos mundos, un mismo país quebrándose en pedazos. La adaptación de la sociedad a este clima verbal fue peligrosa. Los insultos se normalizaron, la desconfianza creció y pronto las palabras dejaron de bastar. La violencia física empezó a ocupar el lugar del debate. La retórica encendida se tradujo en balas y golpes. El puente reflexivo nos lleva a los cuarteles, porque si las palabras agitaban a la calle, los uniformes en silencio conspiraban, y el ejército, dividido y lleno de agravios, empezaba a escribir su propio capítulo en esta historia. Imagina que caminas por los pasillos de un cuartel en Zaragoza, en 1935. El olor a cuero y pólvora impregna el aire. Los pasos de botas resuenan sobre el suelo de piedra, y en los dormitorios, los soldados pulen sus fusiles con gesto mecánico. Casi puedes sentir la tensión invisible que recorre cada sala. Oficiales que conversan en voz baja, rumores de conspiraciones, silencios más elocuentes que las órdenes. El ejército, que debía ser columna de estabilidad, se había convertido en un espejo roto de la nación. El catalizador fue la politización del cuerpo militar. Desde el siglo XIX, el ejército español había intervenido repetidamente en política, con pronunciamientos y golpes. La República intentó modernizarlo, reducir efectivos, trasladar mandos conservadores, ascender a jóvenes leales. Pero esas reformas, en lugar de pacificar, abrieron heridas. Muchos oficiales se sintieron humillados, otros marginados, y la disciplina interna empezó a resquebrajarse. Explora las consecuencias. Una parte del ejército permanecía fiel a la legalidad republicana. Otra conspiraba activamente para derribarla. En academias militares, los cadetes discutían sobre política tanto como sobre táctica. Y en los cafés de oficiales se fraguaban alianzas secretas con grupos monárquicos y falangistas. Lo que debía ser neutralidad se convirtió en facción. Un detalle poco conocido. En Melilla, meses antes del golpe de 1936, algunos oficiales practicaban maniobras nocturnas con tropas seleccionadas, bajo el pretexto de ejercicios rutinarios. En realidad, estaban ensayando la coordinación que después usarían para iniciar la sublevación. Ese detalle muestra cómo la preparación del golpe no fue improvisada, sino cuidadosamente planeada en rincones discretos. Los historiadores aún debaten si el ejército se habría sublevado igualmente sin la presión de los partidos políticos y la agitación social. ¿Fue la institución motor del golpe o simple reflejo de un país ya polarizado? Solo podemos especular hasta qué punto la fractura militar fue causa o consecuencia del colapso. Para el ciudadano común, la presencia del ejército era ambivalente. En los desfiles, las familias aplaudían a los soldados con orgullo. Pero en las huelgas, esos mismos soldados podían aparecer para reprimir con violencia. Para un campesino andaluz, el uniforme era sinónimo de miedo. Para un burgués madrileño, de seguridad. La confianza en los militares dependía del lugar que cada cual ocupaba en la sociedad. Visualiza una escena. En un despacho oscuro, un general pasa lentamente el dedo sobre un mapa de España, marcando provincias como si fueran piezas de ajedrez. Otros oficiales asienten en silencio, jurando lealtad no al gobierno, sino a un plan secreto. Afuera, los soldados de guardia desconocen que pronto serán arrastrados a una guerra que partirá al país en dos. La adaptación a esta división fue imposible. Conspiraciones, listas negras, traslados forzosos. Cada medida aumentaba la desconfianza. El ejército, en lugar de ser muro de contención,
se convirtió en puerta abierta al caos. Y esa puerta, una vez cruzada, ya no volvería a cerrarse. El puente reflexivo nos lleva más allá de las fronteras, porque mientras en España los cuarteles bullían, en Europa el fascismo, el comunismo y las democracias tambaleantes observaban atentos, y el país se transformaba en escenario de un experimento internacional. Imagina que lees un periódico europeo en 1935. En Berlín, los titulares hablan del ascenso de Hitler, en Roma, de la gloria imperial de Mussolini, en Moscú, de la disciplina férrea de Stalin. Casi puedes escuchar el eco de discursos multitudinarios en estadios repletos, el estruendo de botas marchando al unísono y los cánticos ideológicos que atraviesan fronteras. España, en medio de ese torbellino, parecía un laboratorio perfecto donde se ensayaban los conflictos del futuro. El catalizador aquí fue la influencia del contexto internacional. El auge del fascismo ofrecía apoyo ideológico y material a los sectores más conservadores y militares de España. El comunismo, por su parte, inspiraba a obreros y campesinos que soñaban con una revolución que cambiara su mundo. Las democracias liberales, mientras tanto, observaban con ambigüedad, temiendo que España se convirtiera en otro frente de polarización. Explora las consecuencias. En las calles españolas empezaron a aparecer símbolos importados, camisas azules de la Falange inspiradas en el fascismo italiano, banderas rojas y martillos que evocaban la Revolución Soviética. Jóvenes imitaban saludos extranjeros sin saber del todo qué significaban, pero sintiendo la atracción de una fuerza global. La lucha ideológica ya no era solo nacional, era parte de una ola internacional que arrastraba al país. Un detalle poco conocido. En 1934, Mussolini autorizó discretamente el envío de manuales de propaganda y pequeños lotes de armas a grupos monárquicos españoles, convencido de que una España fascista sería su mejor aliada en el Mediterráneo. Aunque la ayuda era simbólica al inicio, marcó el inicio de una relación que crecería con la guerra. Los historiadores aún debaten si España habría llegado igualmente a la guerra civil sin la presión de estos modelos internacionales. ¿Fueron las tensiones internas suficientes por sí solas, o la ola fascista y comunista sirvió como catalizador decisivo? Solo podemos especular cuánto fue conflicto propio y cuánto espejo de Europa. Para el ciudadano común, estas influencias se vivían de maneras curiosas. Un obrero en Bilbao podía leer panfletos traducidos de la Internacional Comunista. Un estudiante en Salamanca podía entusiasmarse con discursos de la Falange que hablaban de patria y sacrificio. Un comerciante en Valencia simplemente temía que todo terminara arruinando su negocio. Las ideologías, más que convicciones profundas, eran a veces ropas que se ponían y quitaban según la ocasión. Visualiza una escena. En una taberna madrileña, dos grupos de jóvenes discuten acaloradamente. Unos imitan el saludo fascista, otros responden con canciones revolucionarias. Afuera, la lluvia cae sobre los adoquines, como si intentara apagar un fuego que ya se extiende. España se convierte, casi sin darse cuenta, en tablero donde se juegan partidas que exceden sus fronteras. La adaptación de la política española a estas corrientes internacionales fue imposible. Cada bando miraba hacia afuera en busca de inspiración y apoyo, en lugar de tender puentes hacia adentro. Y así, mientras Europa se preparaba para una guerra total, España se precipitaba hacia su propio abismo, arrastrada por sombras que no eran solo suyas. El puente reflexivo nos lleva de vuelta a lo íntimo, porque más allá de fascistas, comunistas y democracias impotentes, lo que desgarró a España fueron también las divisiones invisibles, familias rotas, amistades quebradas, pueblos enfrentados entre sí. Imagina que entras en una casa de un pequeño pueblo de Aragón en 1935. La mesa de madera está gastada por los años. Sobre ella descansa un pan demasiado pequeño para tantas bocas,
y en el rincón, colgado en silencio, un rosario junto a un retrato de hazaña arrancado de un periódico. Casi puedes sentir la tensión en el aire. Un padre que defiende las viejas tradiciones, un hijo que sueña con revolución, una madre que solo pide paz. La fractura no estaba solo en los parlamentos o en los cuarteles, también habitaba dentro de las paredes familiares. El catalizador aquí fue la división interna, invisible pero demoledora. No había un único bando, sino múltiples líneas de fractura, entre generaciones, entre vecinos, entre regiones. Un hermano podía unirse a la Falange, otro a la CNT. Un mismo pueblo podía estar dividido entre republicanos y monárquicos, entre católicos fervientes y anticlericales militantes. La guerra, antes de declararse, ya se insinuaba en las conversaciones de sobremesa. Explora las consecuencias. En las tabernas, amigos de toda la vida dejaron de saludarse. En las cofradías, algunos abandonaron las procesiones por considerarlas símbolos reaccionarios. En las asociaciones obreras, se acusaba de traidor a quien no compartía la línea ideológica exacta. El tejido social, esa red invisible de confianza y comunidad, se fue desgarrando poco a poco. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Castilla y Andalucía, los vecinos comenzaron a hacer listas secretas con nombres de quienes consideraban enemigos, aunque fueran del mismo barrio. Esas listas, escritas en papeles escondidos en cajones, se convirtieron más tarde en herramientas de represión durante la guerra. Lo que parecía un rumor de pasillo terminó marcando destinos de vida o muerte. Los historiadores aún debaten hasta qué punto estas fracturas sociales eran inevitables o si fueron exacerbadas por la retórica de los líderes. ¿Era España realmente un país dividido en dos o miles de pequeñas divisiones acumuladas? Solo podemos especular si, sin esa atomización, la violencia habría alcanzado tanta profundidad. Para el ciudadano común, esas heridas invisibles se sentían en lo cotidiano. Una muchacha enamorada descubría que su pretendiente era de los otros y debía elegir entre amor o lealtad política. Un campesino dudaba si compartir vino con su vecino, temiendo que un comentario lo delatara. Una maestra veía cómo padres retiraban a sus hijos de la escuela por desconfiar de su ideología. La vida diaria se llenó de sospechas. Visualiza una escena. Al anochecer, en una plaza silenciosa, dos hombres se cruzan. Antes eran compañeros de cosecha. Ahora se miran con desconfianza y apenas asienten con la cabeza. No hay insultos, no hay golpes, pero en ese silencio cargado está el germen de una violencia mayor. La adaptación de la sociedad a estas fracturas fue imposible. La confianza, una vez rota, no volvió a coserse. Y cuando llegó el momento del golpe, esas heridas invisibles se transformaron en cicatrices sangrantes que atravesaron pueblos y familias. El puente reflexivo nos lleva a un instante concreto, el verano de 1936, cuando todos estos hilos de tensión, acumulados en silencio, se tensaron hasta romperse. Imagina que recorres una calle de Sevilla en julio de 1936. El calor es abrasador, las persianas están bajadas para mantener a raya el sol, y el aire vibra con rumores que se propagan más rápido que las moscas sobre la fruta madura en los mercados. Casi puedes escuchar las conversaciones en voz baja en las barberías, en los cafés y en las plazas. Todos saben que algo va a estallar, pero nadie sabe cuándo ni cómo. El catalizador aquí fue la acumulación de tensiones. Tras las elecciones de febrero, el Frente Popular había ganado con un programa reformista que ilusionaba a unos y aterrorizaba a otros. Mientras tanto, en los cuarteles, algunos generales conspiraban ya abiertamente, y en las calles los choques entre militantes se multiplicaban. España estaba al borde del abismo. Explora las consecuencias inmediatas. En las ciudades se sucedían huelgas,
atentados y choques violentos entre falangistas y militantes de izquierda. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder de la oposición monárquica, a manos de guardias de asalto vinculados a la izquierda, se convirtió en detonante emocional para muchos militares indecisos. En pocos días, los planes de sublevación pasaron de la sombra a la inminencia. Un detalle poco conocido. En algunos pueblos de Aragón y La Mancha, los vecinos cavaron trincheras improvisadas en las afueras, no por órdenes militares, sino por miedo a que los rumores de levantamiento fueran ciertos. Aquellas zanjas, cavadas con azadas y palas de labranza, se convirtieron en las primeras cicatrices físicas de una guerra que aún no había comenzado oficialmente. Los historiadores aún debaten si la guerra habría estallado sin el asesinato de Calvo Sotelo, o si aquel hecho solo aceleró lo que ya era inevitable. ¿Fue chispa o excusa? Solo podemos especular cuánto peso tuvo ese crimen en la decisión final de los conspiradores. Para el ciudadano común, el verano de 1936 fue un tiempo de incertidumbre insoportable. Una familia madrileña no sabía si salir a comprar pan sin arriesgarse a una redada. Un obrero catalán pasaba noches enteras en asamblea, temiendo que al amanecer llegaran los fusiles. Un campesino andaluz, al arar su campo, miraba de reojo el horizonte, como si esperara ver aparecer columnas de humo. Visualiza una escena. En una estación de tren de Burgos, soldados se suben a vagones con destino desconocido. Algunos sonríen con nerviosismo, otros aprietan cartas arrugadas en los bolsillos. En el andén, madres y novias agitan pañuelos, sin saber que quizás esa sea la última despedida. La adaptación a este clima fue imposible. Los discursos ya no bastaban, las reformas no alcanzaban, las instituciones estaban desgastadas. España, como una cuerda demasiado tensa, se rompió. Y en la madrugada del 17 de julio, el ejército en Melilla se alzó, arrastrando tras de sí al resto del país en una tormenta que duraría 3 años y dejaría cicatrices por generaciones. El puente reflexivo nos lleva a la pregunta final. ¿Fue todo esto fruto de una sola causa o de una suma de brasas que ardían desde hacía siglos? Imagina que contemplas España desde lo alto de una colina al amanecer de 1936. El horizonte se tiñe de tonos rojizos, los campos aún guardan el rocío de la noche, y en las ciudades, las campanas suenan con un eco ambiguo. ¿Es rutina o presagio? Casi puedes sentir que la tierra misma contiene la respiración, consciente de que está a punto de desgarrarse. El catalizador de este último tramo no fue un único hecho, sino la acumulación de muchos. Tierras sin repartir, fábricas en conflicto, iglesias enfrentadas, palabras incendiarias, militares conspiradores, ideologías extranjeras y heridas familiares. España era un rompecabezas donde cada pieza empujaba contra la otra. Explora las consecuencias. Cuando estalló la guerra, cada uno interpretó el origen a su manera. Para los sublevados, fue la defensa de la patria frente al caos. Para los republicanos, la resistencia frente a un golpe ilegítimo. Para quienes no tenían voz, fue simplemente la irrupción del miedo en sus vidas. Balas que atravesaban paredes, familias partidas, pueblos arrasados. Un detalle poco conocido. En los primeros días del conflicto, hubo pueblos enteros que intentaron declararse neutrales, colgando banderas blancas en las plazas y pidiendo a ambos bandos que los dejaran en paz. Ninguno lo consiguió. La guerra no respetaba la neutralidad, arrastraba a todos. Los historiadores aún debaten si la guerra civil se debió a un solo factor dominante, como la lucha de clases, la crisis del Estado o la pugna entre tradición y modernidad, o si fue la tormenta perfecta de muchas causas menores. Solo podemos especular qué peso tuvo cada chispa, pero lo cierto es que el incendio se propagó porque la leña llevaba tiempo acumulada. Para el ciudadano común,
las explicaciones teóricas importaban poco. Lo que contaba era la supervivencia, salvar a un hijo, esconder un libro, compartir un trozo de pan. La historia, en su escala más íntima, se escribía en gestos de miedo y de ternura. Visualiza una escena. Una madre abraza a su hijo en la penumbra de una casa, mientras afuera se oyen disparos. No piensa en ideologías ni en discursos, solo en que el niño viva. Esa es la verdad más desnuda de la guerra, que detrás de grandes causas se esconden millones de pequeñas vidas. Ahora deja que el ritmo se haga más lento, como un río que se ensancha antes de perderse en el mar. La Guerra Civil Española no empezó en un instante preciso, ni por una única causa. Fue un murmullo que creció en susurros de tierra y de fábricas, en plegarias y en gritos, hasta convertirse en un estruendo imposible de contener. Imagina que observas el pasado como un mosaico. Cada tesela tiene un color distinto: esperanza, hambre, fe, miedo, orgullo, rabia. Algunas brillan, otras están desgastadas. Juntas forman la imagen de un país desgarrado, pero también la lección de que la historia nunca es lineal, nunca es sencilla. Quizás lo que no te contaron en la escuela es que no hubo una sola chispa, sino muchas brasas acumuladas, algunas encendidas siglos atrás. La guerra fue menos un rayo inesperado que una tormenta largamente gestada. Y esa complejidad, dolorosa y fascinante, es lo que convierte a la historia en algo vivo. Respira hondo y deja que la imagen se difumine. Los discursos se apagan, las banderas se doblan, los fusiles se oxidan. Queda el silencio, un silencio que no es olvido, sino memoria compartida. Y tal vez ahí radique la enseñanza más profunda, no en señalar una única causa, sino en escuchar todas las voces que la historia contiene. Porque cada una, incluso la más pequeña, tiene algo que decirnos sobre quiénes fuimos y quiénes podemos ser. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina un horizonte en calma, sin trincheras ni banderas enfrentadas. Solo un cielo abierto sobre un país que aún busca comprenderse a sí mismo. Y en ese susurro, casi como un eco, la promesa de que recordar también puede ser una forma de sanar.